Bien, muchísimas gracias a Gaceta Laboral por la invitación para poder conversar acerca de este tema tan interesante, acerca de los importantes precedentes del Tribunal de Fiscalización Laboral, cómo los interpretamos, pero lo más importante, de qué forma lo aplicamos en nuestra práctica, en nuestro día a día, ¿no? Esto es muy importante poder abordarlo. Entiendo que les es de mucho interés para ustedes que nos están acompañando. Veo que se están incorporando cada vez más a nuestra sesión. Bienvenidos, bienvenidos. Veo por ahí algunos están escribiendo en el chat, otros se van agregando. Como bien lo dijeron, mi nombre es Fabiola Rueda. Yo voy a estar a cargo de este curso en las 3 sesiones que tiene para poder desarrollarlo. Y primero, algunas pautas generales. Siéntanse en la total confianza de poder comentar, de poder consultar en la caja del chat para poder absolver sus dudas, o de repente, si quieren de repente hacer uso de la palabra, levantan la mano para poder escucharlos. De repente, desde su experiencia, han tenido algún caso que se parece de repente a los que vamos a analizar hacia el final de la sesión de hoy y luego en las sesiones que siguen. Y es importante para que el grupo también pueda, a partir de la experiencia que pueda tener alguno de ustedes y que nos pueda compartir, pueda entender mucho mejor y podamos entender todos juntos de qué forma es que se aplican los precedentes de observancia obligatoria. ¿Bien? Nuestra sesión del día de hoy es una sesión general porque es importante, si bien es cierto, vamos a analizar algunos precedentes de observancia obligatoria que se han emitido y son importantes que los conozcamos porque si ustedes de repente en su día a día se dedican o su labor de repente en su labor del día a día asesor, responder algún requerimiento, tienen algún procedimiento administrativo sancionador ante la autoridad inspectiva de trabajo, entonces les va a ser muy importante conocer cómo es que se aplican, qué es lo que ha dicho el tribunal en algunos casos en específico. Pero antes de ello, y para poder entender cómo es que llegamos a tener un precedente de observancia obligatoria o cómo es que llegamos a poder conocer o a que se emitan las resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral, es necesario ir un poquito hacia atrás, ¿no? Es necesario conocer cómo se desarrolla el procedimiento sancionador y cómo se desarrollan las actuaciones inspectivas. De esa forma, en esta primera sesión vamos a conocer de forma general cómo se desarrollan las actuaciones inspectivas para poder llegar al desarrollo del procedimiento sancionador que podría, en algunos casos, como los vamos a ver, desencadenar en una resolución emitida por el Tribunal de Fiscalización Laboral. ¿Bien? Primero es importante conocer nuestra base legal. Contamos con la ley 29.981, que es la ley de creación de SUNAFIL, y también con el decreto supremo 004/2017 TR, que es el reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral. Ya la ley de creación de SUNAFIL menciona como un órgano que forma parte de SUNAFIL a este tribunal. Bien. Pero, como les decía, es importante que conozcamos el procedimiento previo para poder entender cómo es que se puede llegar hasta el Tribunal de Fiscalización Laboral. El día de hoy, ¿no? Vamos a ver un poco cómo es el procedimiento sancionador en general, cuáles son las funciones de este Tribunal de Fiscalización Laboral, qué es el recurso de revisión y finalmente vamos a revisar dos precedentes de observancia obligatoria vinculados al debido procedimiento, en específico a las medidas inspectivas de requerimiento, que es un tema muy interesante, muy controversial y que ha sido materia de análisis del Tribunal de Fiscalización Laboral e incluso, como lo vamos a ver con las resoluciones que vamos a analizar, incluso se ha emitido precedente de observancia obligatoria precisamente en la materia de medidas inspectivas de requerimiento. Bien, son dos los precedentes de observancia obligatoria que vamos a abordar en principio. Trataremos de abordar los dos el día de hoy, si no, avanzaremos y veremos el siguiente hacia la próxima sesión. Les decía, primero es importante que para poder conocer o entender el procedimiento sancionador
y cómo es que este puede desencadenar la emisión de una resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral, debemos empezar por el inicio. Debemos empezar por conocer cuáles son las actuaciones inspectivas. Bien, muchos conocemos, entre ustedes, que es una FIL, ¿no? Es un ente rector de inspección del trabajo encargado de vigilar y exigir el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Perfecto. Y esta fiscalización o esta vigilancia que realiza SUNAFIL respecto de las obligaciones sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, la realiza a través de la fiscalización. Bien, la fiscalización es el desarrollo de las actuaciones inspectivas. Comúnmente lo conocemos como la fiscalización, pero el nombre adecuado son actuaciones inspectivas. Y estas actuaciones inspectivas es lo que o es lo que desarrolla, perdón, el personal inspectivo. Bien, vamos a explicarlo acá para que a todos les quede muy claro. Estas actuaciones inspectivas es lo que desarrollan los inspectores. Cuando un inspector realiza una visita en su centro de trabajo, lo hace para llevar a cabo actuaciones inspectivas. Bien, estas actuaciones inspectivas se pueden iniciar dependiendo del origen que se tenga. ¿Cómo es esto? El origen de una actuación inspectiva puede ser por una denuncia, puede ser de oficio, puede ser, por ejemplo, por solicitud de otro ente del sector público. Vamos a tocar esos tres. Por denuncia, ustedes saben, cualquier trabajador, ex trabajador, organización sindical o cualquier ciudadano en general que conozca de la vulneración de derechos laborales puede presentar su denuncia. Bien, entonces esa es una forma de inicio de las actuaciones inspectivas o de origen de las actuaciones inspectivas. Otra forma de origen es de oficio, lo que comúnmente conocemos como los operativos. No hay ninguna denuncia. La propia autoridad inspectiva del trabajo, en base a una inteligencia previa, decide a quién va a ir a abordar y respecto de qué empresas, por ejemplo, va a fiscalizar. Generalmente puede tomar algunas bases de datos, ¿no? Empresas con mayor riesgo de siniestralidad, empresas que reportaron mayor índice de accidentes de trabajo. Entonces, esas pueden ser algunas de las pautas o de los supuestos que se tienen en cuenta para realizar las actuaciones inspectivas de oficio. Pero también decíamos que puede ser a través de una solicitud de un ente público, ¿no? Por ejemplo, en el marco de sus funciones, el Ministerio Público está investigando un delito de trata de personas y en ese desarrollo de sus competencias de investigar este delito, advierte la existencia de trabajo forzoso o de trabajo infantil. Como estas son materias que administrativamente pueden ser sancionadas por SUNAFIL, entonces da parte a SUNAFIL para que también inicie las actuaciones inspectivas. Como ven, esta es otra forma de inicio de las actuaciones. Bien, ahora, las actuaciones inspectivas inician con determinada información y esa información se obtiene de un documento que se llama orden de inspección. Bien, la orden de inspección es el documento que contiene eh, el, la materia que se va a investigar, quién es el sujeto inspeccionado, esta orden de inspección se asigna a un inspector o grupo de inspectores. Entonces, en la orden de inspección consta quién va a ser el inspector o inspectores encargados de dicha investigación. Otra cuestión importante que se consigna en la orden de inspección es el plazo que se tiene para el desarrollo de las órdenes de inspección. Quiere decir que el plazo es dispuesto por la propia autoridad y se consigna en la orden de inspección.
pero existen máximos legales para los plazos, ¿no? Porque si no existiera un plazo máximo legal, entonces no tendríamos certeza de cuándo es que finalizan las actuaciones. Entonces, la ley establece plazos máximos legales. ¿Cuáles son esos plazos? En el caso de actuaciones inspectivas en materia de normativa sociolaboral, el plazo es de 30 días hábiles como plazo máximo legal. Podría ser que en la orden de inspección se señale que para una materia en específico el plazo que se le da es 15 días hábiles. Sí, podría ser, ¿verdad? Y si pide una ampliación, le van a otorgar porque está dentro del plazo máximo. El plazo máximo es 30 días hábiles, que podrían ser prorrogados según las circunstancias, según la complejidad de la materia, por ejemplo, en 30 días hábiles adicionales. Bien, eso en cuanto a normativa sociolaboral. Pero en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, hay que tener en cuenta que el plazo máximo solo es de 30 días hábiles, que no están sujetos a que se realice ningún tipo de prórroga. Bien, eso en cuanto a materias de seguridad y salud en el trabajo en general. Pero cuando estamos frente a accidentes de trabajo con consecuencia de muerte, el plazo es mucho más corto. El plazo solamente es de 10 días hábiles para el desarrollo de las actuaciones inspectivas, prorrogables únicamente por 10 días hábiles adicionales. Entonces, esto es un poco para entender cómo es que existen plazos para el desarrollo de las actuaciones inspectivas. Bien, ahora. Determinadas estas circunstancias, lo que se va a proceder, como bien dijimos, en la orden de inspección ya se consigna quién es el inspector que está a cargo. Una vez que este inspector, ya, vamos a considerar que este es nuestro inspector, bien, este señor que está aquí en la imagen. A este inspector le han asignado una orden de inspección, bien, una orden de inspección por la materia de, a ver, CTS, ¿ok? No depositaron la CTS de noviembre. ¿Recuerdan? Que hasta el 15 de noviembre se tenía para el depósito de la CTS. Entonces, este es un caso en donde se le ha asignado una orden de inspección a este inspector por la materia de no depositar la CTS. Entonces, este inspector, una vez que recibe la orden de inspección, tiene un plazo de 10 días hábiles para dar inicio a sus actuaciones inspectivas, ¿ok? Asignada la orden de inspección, este inspector tiene 10 días hábiles para dar inicio a sus actuaciones inspectivas. Una vez que da inicio a sus actuaciones inspectivas, con la primera actuación que él ejerza, inicia recién a correr este plazo, sea el plazo legal, si ese se ha puesto, o el plazo que se consigne en la orden. Si en la orden se consignó que el plazo era de 15 días hábiles, pues entonces el inspector sabrá que tiene 10 días hábiles desde que le asignaron la orden para iniciar sus actuaciones y que una vez que éstas inicien, puede ser en el día 1, en el día 2, en el día 5, en el día 8 o en el día 10. Ese es el plazo que tiene. Una vez que da inicio a sus actuaciones, tiene que cumplir con el desarrollo de sus actuaciones dentro del plazo que está establecido en la orden de inspección. Bien, esto es un poco para entender el tema de los plazos, ¿ok? Entonces, el inspector, ¿no? Tiene este plazo que está establecido en su orden para el desarrollo de las actuaciones inspectivas. ¿Y cuáles son esas actuaciones inspectivas? Porque claro, lo estamos escuchando que es, y alguien se preguntará por ahí, ¿qué son las actuaciones inspectivas? Las actuaciones inspectivas son las distintas modalidades que utiliza el inspector para realizar su investigación. En concreto, la ley ha establecido 4 modalidades de actuación inspectiva. Esas 4 modalidades de actuación inspectiva son comprobación de datos. ¿Alguien por ahí sabe
¿Cuál es la otra medida inspectiva? A ver, por ahí lo pueden escribir en el chat. Son cuatro modalidades de actuación inspectiva. Ya vimos que hay una que es la comprobación de datos. ¿Cuál nos faltaría? Nos faltan tres. Otra actuación inspectiva es la visita. Bien, otra actuación inspectiva es la visita. A ver, por aquí alguien contestó. Claro, Alex justo nos decía la visita. Gracias, Alex. Correcto. Otra de las modalidades es la visita y ahí justo también nos está dando otro que es el requerimiento, ¿no? Otra forma de actuación inspectiva, como bien lo señala su compañero, es el requerimiento de información por medios de comunicación electrónico, ¿bien? Y otra modalidad de actuación para completar las cuatro es la comparecencia, ¿ok? Entonces, esas son las cuatro modalidades de actuaciones. Sencillo, comprobación de datos es cuando el inspector se vale de algún sistema de información que obra en el sector público para conseguir información. El ejemplo clásico es la planilla electrónica. La planilla electrónica no es un aplicativo, un sistema que sea propiedad de la inspección, ¿no? La planilla electrónica pertenece a SUNAT, es administrada por SUNAT, pero el inspector se puede valer de la información que obra en la planilla electrónica para el desarrollo de sus actuaciones inspectivas. La visita, su mismo nombre lo dice, es cuando el inspector realiza o se acerca in situ al centro de trabajo para verificar el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales o de seguridad y salud en el trabajo. El requerimiento de información por medio de comunicación electrónica, ¿no? SUNAFIL cuenta con una casilla electrónica que es buzón obligatorio de notificación. Entonces, a través de la casilla electrónica, la SUNAFIL puede realizar requerimientos de información, ¿no? Allí. Si hemos dicho, por ejemplo, que es la denuncia que se interpuso es porque no se pagó la CTS, no se depositó la CTS, el inspector puede, a través de un requerimiento de información por casilla electrónica, solicitar que se acredite el depósito de la CTS correspondiente, ¿no? Entonces, esa es una modalidad de actuación inspectiva. Y finalmente, la comparecencia, ¿no? La comparecencia es hacer un llamado, citar a las oficinas de SUNAFIL al sujeto inspeccionado para poder corroborar alguna información que tal vez no ha quedado clara de la información que se ha brindado a través de un requerimiento. Bien, una vez finalizadas las actuaciones inspectivas, el inspector ya estará o ya contará con los elementos suficientes para poder determinar si existe o no un incumplimiento o una infracción. En este caso, dependiendo del tipo de infracción, el inspector puede emitir medidas de requerimiento. Si, por ejemplo, estamos frente a una infracción subsanable, emitirá una medida inspectiva de requerimiento, pero si nos encontramos frente a una infracción insubsanable, en ese caso ya no se podrá emitir la medida de requerimiento. ¿En qué consiste la medida de requerimiento? ¿En qué consiste la medida inspectiva de requerimiento? La medida inspectiva de requerimiento consiste en exigirle al empleador, al sujeto inspeccionado, que cumpla con una obligación que ya se advirtió se encuentra en infracción. En el ejemplo que hemos señalado, ¿no? Un trabajador ha denunciado que no se le depositó la CTS. Se realizaron las actuaciones inspectivas y logró acreditar, advertir que en efecto ese empleador no ha depositado la CTS. Como es una infracción que se puede subsanar, en ese caso el inspector le va a requerir al empleador que en un plazo razonable cumpla con acreditarle al inspector que ya se cumplió con el depósito de la CTS. Bien. Si es que en ese marco en donde se ha emitido una medida inspectiva de requerimiento, bien, se logra que el empleador deposite la CTS, en ese caso el procedimiento concluirá
con un informe de actuaciones inspectivas, ¿bien? Con un informe de actuaciones. Bien, con un informe de actuaciones inspectivas concluirá esa actuación. Pero también puede concluir con un acta de infracción. Si concluye con un acta de infracción, quiere decir que pese al requerimiento que se le realizó a ese sujeto inspeccionado, este no cumplió con su obligación. O incluso que al tratarse pues de infracciones insubsanables, no se pueda realizar este cumplimiento del requerimiento. Y entonces se emite el acta de infracción. Entonces, hasta aquí hemos llegado, de alguna forma, de algún resumen, he tratado de ser lo más práctica y dar las cosas puntuales. Hasta aquí tenemos la conclusión de las actuaciones inspectivas. Entonces, las actuaciones inspectivas pueden concluir con un informe o pueden concluir con un acta de infracción. Cuando concluyen con un acta de infracción es cuando podemos hablar de que va a existir un procedimiento sancionador. Y este procedimiento sancionador precisamente es el que nos va a dar pie a que podamos evaluar o analizar los precedentes de observancia obligatoria. Bien, hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, lo puede dejar en los comentarios o puede también abrir su caja de chat, ¿ya? Bien, esto ya lo habíamos señalado, ¿no? Las actuaciones inspectivas pueden concluir con un informe de actuaciones inspectivas o pueden concluir con un acta de infracción. Bien, habíamos dicho que cuando concluye con el acta de infracción es cuando precisamente podemos hablar de que va a continuar un procedimiento administrativo sancionador. Y este es nuestro flujo, este es el flujo que siempre trato de compartir con ustedes porque es una forma muy resumida de que conozcan todo el flujo en un solo diagrama, ¿no? Entonces, hemos visto esta parte primera de la flechita amarilla que corresponde al primer paso, que son las actuaciones inspectivas. Y luego, a partir del paso 2 hacia el paso 4 tenemos todo el procedimiento sancionador. Pero este procedimiento sancionador tiene sus etapas. Y en el caso del sancionador hay dos etapas marcadas respecto del procedimiento sancionador. Tenemos la fase instructora del procedimiento y la fase sancionadora del procedimiento. Bien, aquí está, ¿no? El paso 2 es nuestra fase instructora, el paso 3 es la fase sancionadora y sobre ello existen los recursos impugnatorios que están finalmente en esta fase 4. Entonces, ya hemos visto, para que vayan llevando la secuencia en nuestro flujograma, ya hemos visto lo referente al 1, las actuaciones inspectivas. Ahora vamos a ver lo referente al punto 2, la fase instructora. Pero recuerden siempre que la fase instructora y la fase sancionadora son parte del procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador consta de estas dos fases y estas dos fases buscan, o la existencia de dos fases dentro del procedimiento sancionador busca garantizar el debido procedimiento y el derecho de defensa del administrado. Por eso es que vamos a ver cómo es que se garantiza el derecho del administrado a defenderse en cada una de estas fases. Vamos a centrarnos ahora en la fase instructora, que es la primera fase. Recuerdan, las actuaciones inspectivas culminan con informe o con acta. Para llegar a la fase instructora quiere decir que esas actuaciones inspectivas llegaron con un acta de infracción. Esa acta de infracción, bien, una vez que es valorada, revisada, que cuente con toda la información correspondiente, información que, para quien quiere más detalle de qué debe contener el acta de infracción, puede revisar la Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento, donde detalla cuál es el contenido mínimo que debe tener el acta de infracción. Entonces, la autoridad instructora, porque así se le llama a las autoridades encargadas de esta fase instructora,
recibe el acta de infracción, la revisa, ve que cumpla con todos los requisitos y emite un documento denominado imputación de cargos. Este documento de imputación de cargos se traslada al denunciado. En este caso, al sujeto inspeccionado, a la empresa. Bien, entonces, esa imputación de cargos se le notifica al administrado y se le da 5 días hábiles para que presente sus descargos. De esa forma se garantiza el debido procedimiento. Aquí lo hemos visto, se notifica la imputación de cargos al sujeto inspeccionado, ya lo habíamos dicho, son 5 días hábiles. Durante este plazo, bien, la autoridad instructora puede realizar acciones de instrucción de oficio, ¿no? Por ejemplo, el inspector no validó determinada prueba, no hizo determinada actividad, entonces la autoridad instructora puede realizar acciones que le conlleven a poder tomar una mejor decisión. Bien, una vez que se vence el plazo de los 5 días, ya en esta fase se está lista la autoridad para emitir el informe final de instrucción. Este informe final de instrucción debe remitirse o debe emitirse en un plazo máximo de 10 días hábiles desde el día siguiente del vencimiento del plazo para presentar los descargos. Quiere decir, para que lo puedan entender, voy a colocarlo acá. Quiere decir que acá al sujeto responsable le han dado 5 días hábiles para que presente sus descargos de la imputación de cargos. Vencido este plazo, bien, a partir del día siguiente, o sea, del día 6, se empieza a contar el plazo que tiene la autoridad instructora para emitir el informe final de instrucción. Bien, esto es en cuanto a la fase instructora. La fase instructora culmina con la emisión de su informe final de instrucción. ¿Qué creen que sigue luego? ¿Qué se hace con este informe final de instrucción? ¿Qué creen que podemos hacer con este informe final de instrucción? ¿El informe final de instrucción contendrá ya la sanción? Alex nos dice se notifica. Muy bien, se notifica. Perfecto, es correcto. Este informe final de instrucción se notifica al sujeto inspeccionado. Pero ¿creen ustedes que este informe final de instrucción ya contenga una sanción al administrado? Es decir, la autoridad instructora emite el informe final de instrucción y se le notifica al administrado para que conozca cuál es su sanción, porque aquí ya está siendo sancionado. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? En este caso, no hay una sanción impuesta. El informe final de instrucción, al igual que en el acta, contiene una propuesta. Bien, el informe final de instrucción contiene una propuesta de sanción. No hay una sanción en sí misma, aún es una propuesta. Como bien decía su compañero Alex, este informe final de instrucción, bien, es, antes de ser notificado, es trasladado a la fase sancionadora, a la autoridad sancionadora. En este caso, la autoridad sancionadora en SUNAFIL recae en la subdirección de sanción. Esta, eh, uy, ¿qué pasó? Ya. Este informe final se traslada a la autoridad sancionadora, en este caso a la Subintendencia de Sanción, y nuevamente esta autoridad sancionadora notifica este informe final. Por eso les decía al inicio, recuerdan de que
Uy, perdón, ¿qué pasó? Pero un momentito, porque no se está viendo el PPT, creo, ¿no? A ver. Ya, ahora sí creo que ya está. Bien, les decía, este informe final de instrucción se notifica al sujeto responsable nuevamente en el plazo de 5 días. Bien, y eh, la Subintendencia de Sanción, que es la autoridad sancionadora, tiene un plazo de 15 días hábiles desde que vence el plazo, este plazo de 5 días, para emitir resolución de primera instancia. Como ustedes pueden ver, recién aquí, en esta fase, en este momento, es donde entramos a ver la existencia de la resolución de primera instancia. Bien. Esta resolución de primera instancia ya contiene una sanción. Aquí, la resolución de primera instancia ya contiene una sanción. Bien, ya contiene una sanción. Déjenme que estoy escribiendo aquí para que lo puedan tener en cuenta y no lo olviden. Esta resolución de primera instancia contiene una sanción, ¿ok? Y como ya aquí estamos frente a un acto administrativo, frente a la resolución, frente a esta resolución cabe la interposición de recursos impugnatorios. ¿Qué recursos impugnatorios se pueden presentar contra la resolución de primera instancia? Se pueden presentar dos tipos de recursos, el recurso de apelación y el recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración se basa en nueva prueba, es decir, existe algún nuevo elemento probatorio que es importante, como su nombre lo dice, que sea evaluado por la autoridad para que reconsidere su decisión. En este caso, el recurso de reconsideración se presenta ante la misma autoridad que emitió la resolución de primera instancia, es decir, ante la Subintendencia de Sanción. Y esta misma Subintendencia de Sanción es la encargada de resolver el recurso de reconsideración. Por el contrario, el recurso de apelación es un recurso que se basa en cuestiones de puro derecho. Bien, hay una mala interpretación de la norma, por ejemplo, y entonces se apela a la resolución de primera instancia. La apelación o el recurso de apelación se presenta ante la SISA, de la Subintendencia de Sanción, pero finalmente esta Subintendencia de Sanción califica el recurso y si procede lo eleva a la segunda instancia. La segunda instancia, en este caso, la que resuelve la apelación, en el caso de Sunafil, son las intendencias regionales. Cada intendente regional, en cada una de las regiones que tiene sede Sunafil, que son las 26 regiones del país, eh, puede resolver la apelación. Bien. Y finalmente, ya acercándonos a lo que nos aboca a conocer más, que es la emisión de las resoluciones del Tribunal de Fiscalización, existe un recurso excepcional, un recurso extraordinario, que es el recurso de revisión. Y este recurso de revisión procede frente a la resolución, bien, que ha sido apelada, ¿ok? Entonces, la resolución de segunda instancia se puede llevar a recurso de revisión para que sea el Tribunal de Fiscalización Laboral quien emita su pronunciamiento. Recuerden, el recurso de revisión ya es ante el Tribunal de Fiscalización Laboral. Y aquí yo les pregunto algo. Ese recurso de revisión que va a ser resuelto por el Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿procede en todos los casos o hay alguna circunstancia particular para determinar
si procede el recurso de reconsideración. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que consideran? A ver, por aquí alguien está hablando. José nos dice solo muy grave. Correcto, ¿no? En el caso de las resoluciones de segunda instancia, en las que se presenta un recurso de revisión ante el Tribunal de Fiscalización Laboral, solo proceden frente a resoluciones de segunda instancia que han sancionado infracciones muy graves, ¿no? Aquí, por ejemplo, está un poquito más desarrollado el recurso de revisión y lo primero que debemos saber, pues, es que este recurso es un recurso excepcional, ¿bien? Y este recurso excepcional procede precisamente frente a resoluciones de segunda instancia que sancionan a las infracciones muy graves previstas en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Además de ello, hay que tener en cuenta que la presentación del recurso de revisión se sustenta en los siguientes supuestos. Primero, que se sustente en la inaplicación de la norma de derecho laboral, ¿no? De repente me han sancionado, pero no están aplicando la norma correspondiente, ¿no? Entonces hay una inaplicación de las normas de derecho. Aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral. Podría ser, se me está sancionando, incluso en segunda instancia, pero porque se está realizando una aplicación o una interpretación errónea de la norma. Frente a ello también procede un recurso de revisión. Y además, también procede como recurso de revisión aquella resolución en segunda instancia que se haya apartado inmotivadamente de los precedentes de observancia obligatoria. Bien. Y ya hemos dicho, ¿no? Este recurso de revisión es resuelto por el Tribunal de Fiscalización Laboral. Bien, ¿quiénes conforman este tribunal? ¿No? ¿O qué es este tribunal? Es un órgano colegiado con carácter excepcional y con competencias sobre todo el territorio nacional. Y además, verifica, ¿no? Procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, perdón. Una función importante y que nos sirve para lo que vamos a ver en esta sesión y en las que siguen, es que el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra o tiene competencia para emitir o expedir resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria, que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. Ustedes de repente han podido ver a través de redes sociales, les comenta un compañero de trabajo o en su misma casa, hoy salió un precedente del Tribunal de Sunafil, ¿bien? Y si trabajamos en el área laboral va a ser de nuestro interés y vamos a decir, necesito verlo, ¿no? ¿Qué es lo que dice este precedente? Entonces, es importante saber que el tribunal tiene la obligación de constituir precedentes de observancia obligatoria. Bien, ahora, estos precedentes de observancia obligatoria son pronunciamientos de la sala plena que integran de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. Constituyen precedentes de observancia obligatoria para las entidades del sistema, cuando así se precise expresamente, siempre que una norma con rango de ley o decreto supremo no establezca lo contrario. Estos deben ser aplicados en materia, estos deben ser publicados, perdón, en el Diario Oficial El Peruano y entran en vigencia al día siguiente de su publicación, salvo que el propio tribunal disponga una vigencia diferenciada, ¿no? Entonces, es importante conocer esto, ¿bien? El precedente de observancia obligatoria, como su nombre lo dice, es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del sistema público, ¿bien? Em, del sistema propio de inspección del trabajo. Todo el sistema de inspección está obligado a continuar o a seguir las pautas establecidas
en el precedente de observancia obligatoria, ¿no? Como bien lo decíamos, todos los precedentes de observancia obligatoria son difundidos, son publicados a través del Diario Oficial Peruano y entran en vigencia al día siguiente de su publicación. Bien, entonces, hasta aquí he querido hacer un repaso general sobre qué son las actuaciones inspectivas, cómo es que éstas nos llevan al procedimiento sancionador y cómo es que el procedimiento sancionador puede concluir en que terminemos en el tribunal, ¿no? Entonces, ahora vamos a, este curso, quienes han podido ver el temario, contempla el análisis de diversas resoluciones. El día de hoy vamos a ver las relacionadas con debido procedimiento. Y en primer lugar tenemos la resolución de sala plena 009-2025 SUNAFIL, que habla expresamente sobre las medidas inspectivas y principio de tipicidad. ¿Bien? Aquí yo solamente he puesto como ejemplo esto, pero ahora voy a proyectar la resolución. ¿Bien? Entonces, disculpen, creo que está... ¿Me confirman si ven? ¿Me confirman por favor si están viendo mi pantalla? Porque creo que se quedó medio pausado mi video por unos segundos. Sí se ve. ¿Sí? Ya, listo. Gracias. Sí se observa. Ok, gracias. Entonces les decía, vamos a ver primero esta resolución, ¿bien? Son 8:15. Voy a compartir en la pantalla la resolución. La primera resolución que vamos a ver es la 009. Esta es la primera resolución que vamos a ver. Bien, que es la 009. Emitida o publicada en el Diario del Peruano el 22 de agosto de este año y que contiene un precedente de observancia obligatoria. En una de las partes de las láminas en las que estábamos viendo sobre el precedente decía que es una obligación que la resolución diga expresamente cuáles son los considerandos que están siendo denominados precedente de observancia obligatoria. Entonces, hay que tener en cuenta, y es un error muy común que a veces se tiene, que se señale que la resolución o que todo el texto de la resolución es un precedente de observancia obligatoria, y ello no es así. La resolución tiene su parte de análisis, su parte considerativa, y alguno de esos supuestos, algunos de esos ítems son para el Tribunal de Fiscalización Laboral, considera que deben ser eh, proclamados, si lo queremos llamar así, como precedentes de observancia obligatoria. Entonces, vamos a leer rápidamente esta resolución, ¿no? De forma general un poco. Igual yo la voy a compartir ahorita por el chat antes de continuar. A ver si es que puedo compartirla. Para que quienes quieran puedan. Creo que no puedo compartirla ahora. Pero igual yo la voy a compartir para que se las puedan trasladar. ¿Bien? Entonces, vamos a ir viendo ahorita primero esta resolución. Vamos con la 009. Y esta resolución es una resolución emitida por el Tribunal de Fiscalización Laboral, pero que tiene su origen en una resolución o en el expediente sancionador 296-2022 de la IRE Lima. Bien, es el banco de crédito, el administrado, ¿no? Aquí están los antecedentes. Miren cómo lo que hemos visto se convierten en los antecedentes de la resolución.
Recuerdan, habíamos dicho, todo empieza por una orden de inspección. Y aquí está, ¿no? Mediante orden de inspección número tal, se dio inicio a las actuaciones inspectivas, que culminaron con el acta de infracción. Es lo que hemos visto. Todo lo que hemos visto lo vamos a ver aquí a lo largo del recorrido del expediente de esta resolución. Entonces, se emitió una orden de inspección y estas actuaciones inspectivas culminaron con la emisión de un acta de infracción, ¿no? Y esta acta de infracción nos dice, propuso sanción económica. ¿Recuerdan lo que les decía? El acta de infracción no contiene una sanción, el acta de infracción contiene una propuesta. Aquí ustedes mismos lo están viendo en la resolución. Esta acta de infracción propuso sanción, entre otras, por una infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento del 27 de abril del 2022. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de las actuaciones inspectivas y por eso era importante el contexto previo que les di? Y decíamos, cuando se culminan las actuaciones inspectivas y el inspector advierte la existencia de una infracción que es subsanable, emite una medida inspectiva de requerimiento, ¿verdad? En el caso que le señalaba, por ejemplo, del depósito de la CTS, ¿no? El inspector advierte a través de la actuación inspectiva que en efecto no se cumplió con el depósito de la CTS. Entonces emite una medida inspectiva para que se cumpla con el depósito. El inspector en la medida inspectiva de requerimiento le dice al sujeto inspeccionado, te doy un plazo de 5 días hábiles para que me acredites que ya cumpliste con el depósito. Sin embargo, el sujeto inspeccionado hace caso omiso a ello y no cumple con la medida inspectiva de requerimiento. En ese caso, miren, este sujeto inspeccionado ya se expuso a dos conductas infractoras. La primera, la sustantiva, la de fondo, la vinculada al beneficio laboral, que es no depositar la CTS, porque no cumplió. Pero además ha cometido otra conducta infractora, que es no cumplir con la medida de requerimiento. Y no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento está tipificado como una infracción muy grave a la labor inspectiva, porque si no, porque si el sujeto inspeccionado no cumple con la medida de requerimiento, está obstruyendo la labor del inspector en sus funciones, ¿no? Entonces, miren cómo se expuso a este empleador, este sujeto inspeccionado en nuestro ejemplo, a dos multas. En este caso, miren, esta acta de infracción propone sanción económica por una infracción muy grave a la labor inspectiva. Entonces, luego, miren, en el 1.2 nos dice que mediante imputación de cargos, recuerdan, seguimos la secuencia, con la emisión del acta de infracción culmina la actuación inspectiva. Y les decía, esta acta de infracción se traslada a la autoridad instructora, ¿verdad? Y la autoridad instructora revisa que se cumplan con todos los requisitos y emite este documento, la imputación de cargos, ¿verdad? Y dice, se dio inicio con esta imputación de cargos al procedimiento sancionador. ¿Bien? Al procedimiento sancionador y a nuestra etapa instructiva. Entonces, decíamos que se otorga un plazo de 5 días para la presentación de los descargos. Si se dan cuenta, toda esta secuencia lógica que nos está narrando la resolución es lo que hemos visto en nuestro contexto previo. Insisto, por eso siempre es importante, antes de entrar con las resoluciones, a ver ese contexto para que ahorita a ustedes les sea más fácil de entender cómo llegamos hasta el tribunal. Bien, se emitió la imputación de cargos y se le da el plazo de 5 días para que emita sus descargos. Luego nos dice, de conformidad con el literal G del reglamento, la autoridad instructora emitió el informe final de instrucción. ¿Recuerdan? Les decíamos, presentados los descargos o sin ellos, la autoridad instructora emite un informe final de instrucción que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el proceso administrativo y sancionador. ¿Ven? Recomienda. Bien. En ese caso, se procedió, nos dice, a emitir el informe final
y los actuados a la Subintendencia de Sanción. ¿Bien? Recuerdan, decíamos, la autoridad instructora emite el informe final de instrucción, lo remite a la autoridad sancionadora, que decíamos es la Subintendencia de Sanción. ¿Bien? Y esta intendencia regional emite resolución de subintendencia, que es la resolución de primera instancia. Ya en esta resolución existe una sanción impuesta. ¿Cuál fue la sanción en este caso? Una sanción de multa por la suma de 19.320 por haber incurrido en las siguientes infracciones. No solo fueron una, sino fueron dos infracciones. Una infracción grave en materia de relaciones laborales por no acreditar el pago de la asignación familiar y una infracción muy grave a la labor inspectiva por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, imponiéndole una sanción de 12.000 por la infracción de la labor inspectiva y una multa de 7.222 por la infracción en materia de relaciones laborales. Ahora, ¿cuál es la que viene a recurso de revisión, según lo que hemos visto? Porque la resolución de este es de primera instancia, perdón. La resolución de primera instancia ha sancionado por una infracción grave y por una infracción muy grave, ¿ok? Luego de ello, este impugnante interpone recurso de apelación contra esta resolución. ¿Bajo qué supuestos? Afirma que no existe prohibición legal para que el empleador pacte mejoras remunerativas, incluyendo la asignación familiar, dentro de la remuneración mensual fija, tal como se establece en los contratos suscritos por todos los trabajadores antes de iniciar la relación laboral. Afirma que las boletas de pago evidenciaron el monto de la asignación familiar controvertida y que tanto el Poder Judicial como la SUNAFIL han validado esta modalidad de pago en casos similares. Alega que la autoridad sancionadora incurrió en motivación aparente al no valorar las pruebas presentadas y omitir el contrato de trabajo y boletas de pago. Hasta aquí está señalando, ¿no?, cuáles son sus argumentos para señalar que no debe ser sancionada por esa infracción grave vinculada con el derecho de la asignación familiar. Y además, luego señala que se ha vulnerado el principio de predictibilidad y confianza también. No vamos a ir avanzando, no nos vamos a detener en todos los puntos. Luego, mediante resolución de intendencia, se declaró infundado el recurso de apelación interpuesto, ¿no?, confirmando la sanción impuesta por considerar los siguientes puntos que la intendencia o la resolución de intendencia ha validado, ¿ok? Ahora, con fecha 12 de julio, el impugnante presentó ante la Intendencia Regional el recurso de revisión en contra de la resolución que ya hemos señalado. Bien, luego la Intendencia remite el expediente al tribunal para que éste pueda pronunciarse a través del recurso de revisión. Ahora, hemos visto en la resolución de segunda instancia, confirma lo de la primera instancia. Y en este caso había una sanción, ¿no?, por la comisión de dos infracciones, una grave y una muy grave. ¿Y recuerdan lo que habíamos señalado? ¿Cuáles eran las que iban al tribunal? Solamente las muy graves, ¿verdad? Entonces, si solamente las muy graves son las que van al tribunal, en este caso, para que quede claro, bien, si bien es cierto, la resolución de segunda instancia, en este caso, sanciona a la empresa por la comisión de dos infracciones, siendo que una es grave y una es muy grave, el tribunal solo se va a pronunciar por la infracción muy grave. Respecto de la infracción grave, como ya no cabe recurso administrativo más que presentar, se habrá agotado la vía administrativa y solo corresponderá la impugnación a través del proceso contencioso ya en la vía judicial. ¿Bien?
Solo va a proceder el análisis y el pronunciamiento por parte del tribunal respecto de la infracción muy grave, la vinculada a la medida inspectiva de requerimiento. Bien, entonces vamos a ir bajando, ¿no? Bueno, acá hace una referencia de cuál es la competencia del tribunal, que presentó el sujeto responsable en sus alegaciones. Bien, vamos a ir acá, acá, porque esto nos sirve para poder ver. Vamos a ir hacia el final para ver cuál es la fórmula de los precedentes administrativos de observancia obligatoria. Miren, nos vamos a adelantar a la parte final, pero luego vamos a regresar a leer cuáles son estos precedentes de observancia obligatoria. El tribunal declara fundado en parte el recurso de revisión, dejar sin efecto la sanción impuesta mediante resolución de subintendencia, en el extremo a la infracción muy grave a la labor inspectiva. ¿Ven? Sobre la otra infracción no se pronuncia. Y recién con esta resolución se agota la vía administrativa, miren lo que dice, declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. Respecto al extremo referente de la infracción muy grave en a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Bien, entonces, esto, como podemos ver, y como ya lo había adelantado, el tribunal solo se pronuncia sobre la infracción muy grave. Bien. Y luego en el cuarto considerando nos dice establecer como precedentes administrativos de observancia obligatoria los criterios establecidos en los fundamentos 6.27, 6.28 y 6.29. Entonces es lo que yo les decía. No todo el contenido de la resolución es precedente de observancia. Solo son procedentes de observancia aquellos numerales que específicamente señala la resolución, que en este caso son el 6.27, el 6.28, el 6.29 y el 6.30. Claro, nos sirve conocer, analizar, interpretar, leer, estudiar toda la resolución, sí, porque si no la leemos por completo no vamos a entender cómo se arribaron a las conclusiones. Tenemos que leer toda la resolución en su integridad, pero solamente los cuatro numerales que se han mencionado son aquellos que han sido declarados como precedentes administrativos de observancia obligatoria y respecto de los cuales todos los servidores del sistema de inspección están obligados a cumplir. Bien, entonces voy a subir ahora sí para leer los supuestos. Bien. Acá. Voy a leer yo el 6.27 y luego de ello, porque como está un poquito partido, voy a dejar la presentación allí para darles un tiempito, unos minutitos que lean. Y luego, por favor, sí les voy a pedir su total participación para el debate de lo que ustedes puedan interpretar de la lectura que vamos a dar al precedente. ¿Bien? El numeral 6.27 nos dice, en ese sentido, cuando la medida inspectiva de requerimiento se sustenta en la inferencia referida a que un beneficio otorgado por el empleador, por ejemplo, la asignación familiar, no se ajusta a lo dispuesto en la Ley 25.12.9 por haberse extendido a trabajadores que no cumplen los requisitos legales, debe tenerse presente que tal apreciación no puede apartarse de la literalidad de la norma. Así, la inspección del trabajo debe considerar que dicha inferencia realizada no se aparte de la literalidad del dispositivo normativo cuyo incumplimiento se reprocha. En el caso en concreto, se aprecia que de la literalidad de la norma no existe disposición legal que prohíba dichos otorgamientos ni evidencia de que ello afecte derechos. Bien, ahora lo vamos a explicar.
quiero que por favor lean el 628, el 629 y el 630. No se preocupen que yo voy a dar un tiempo para cada uno y voy a ir subiendo para que todos puedan leer. Al final de los minutos que voy a brindar, cuando yo diga ya cerramos, empezamos el debate sobre lo que ustedes piensan o de repente han tenido alguna experiencia en particular sobre un caso parecido para poder analizarlo. ¿Bien? Vamos con la lectura. 6.28.